Nada puede detener al hombre con la actitud mental correcta de alcanzar su meta. Nada en la tierra puede ayudar al hombre con la actitud mental equivocada. Thomas Jefferson, principal autor del Acta de la Independencia y tercer presidente de los Estados Unidos. Ok, en esta sección estaremos viendo cuál es la fórmula en la cual todo este programa se basa para poder crear valor en el mercado, llevar ese valor a la mayor cantidad de clientes posible y en el proceso generar riquezas para nuestro negocio. Y vamos a empezar hablando acerca de los modelos mentales. Este es un concepto que lo aprendí en un libro llamado The Personal MBA, creo que en español se llama MBA Personal. El autor se llama Josh Kaufman y en este libro se explica cómo utilizamos los modelos mentales para crear un marco de referencia bien poderoso que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ahora, entender cómo funcionan los modelos mentales es una parte bien esencial para ajustar esa imagen de lo que creemos que es un negocio y cómo funciona, y de lo que en realidad es un negocio y cómo en realidad funciona un negocio. Y al ajustar esa diferencia entre lo que creemos que es y lo que realmente es, nos ayudará a enfocarnos en lo que tenemos que hacer para crear y crecer un negocio rentable. Y nos va a ahorrar mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Y fíjate que ya cuando sabemos en qué tenemos que hacer y en qué tenemos que enfocarnos, entonces automáticamente estamos definiendo por defecto lo que no tenemos que hacer y en lo que no tenemos que enfocarnos, que muchas veces nos hacen más daño. Y automáticamente cuando dejamos de hacer eso, nuestra productividad aumenta sin añadir más esfuerzo, ¿ok? Y este tema me recuerda una de las primeras experiencias cuando recién llegué a los Estados Unidos. Recuerdo que visité un McDonald's y cuando vi el menú prácticamente no entendía lo que decía, era como si estuviera escrito en chino. Y lo que más me costó también fue que no podía comunicarme con las otras personas, no entendía lo que ellos decían y tampoco podía hacerme yo entender. Me sentía como si estuviera perdido, sin hablar el idioma, sin entender a los demás. No podía leer un periódico ni hablar por teléfono. Y yo siempre digo que después de ese viaje que hice, me convertí en un analfabeto sordo-mudo, porque sin darme cuenta había dejado atrás todos los modelos mentales que me ayudaban a mí a funcionar en mi país, quedaron obsoletos de un momento para otro. ¿Y sabes qué fue lo que más me ayudó? Fue esa noción prácticamente de los modelos mentales. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar ingeniería en Venezuela, me pasó algo similar. Yo no estaba muy diestro con eso, con los conceptos matemáticos, y cuando empecé a ver álgebra y análisis matemáticos me costaba un montón. Y lo que hice fue que me puse a revisar, me puse a estudiar de nuevo y empecé a entender todo y eso me ayudó a ser proficiente rápidamente. Y de esa misma manera enfrenté el problema de no saber hablar inglés. Yo sabía que tenía que actualizar mis modelos mentales en el idioma y lo que hacía es que me despertaba bien temprano, empezaba a estudiar palabras de vocabulario, empezaba a practicar escritura, tomé un entrenamiento también y empecé a escuchar radio en inglés, solo en inglés. Y poco a poco mi cerebro fue absorbiendo todo esto hasta que llegó un momento que también aprendí a hablar inglés, ¿entiendes? Entonces, para ver cómo esto de los modelos mentales nos puede ayudar en el mundo de negocios, vamos a ver un poco qué significan, cómo lo definimos y cómo lo podemos cambiar, ¿ok? Y fíjate, para empezar, un modelo mental es como una representación sencilla de algo que es más complicado, ¿no? Y nuestro cerebro lo utiliza para resolver problemas, para entender algo difícil y poder reaccionar y tomar decisiones de una forma fácil. Y como sabes, a mí me gusta explicarlo con ejemplos. Vamos a ver un ejemplo con esto de los modelos mentales. Imagínate que tenemos el plano de una casa. Si te pones a ver ese plano, en realidad es una representación gráfica de cómo se supone que funciona la casa, ¿no? La casa en realidad es más grande, más complicada. El plano es algo pequeño y más sencillo, pero nos ayuda a entender cómo se supone que está la casa, ¿verdad? Podemos ver las paredes, podemos tomar medidas en el plano sin necesidad de ir caminando por cada una de las habitaciones en la casa. Podemos contar las ventanas, podemos contar las puertas. Entonces fíjate que es como un modelo mental, porque es algo sencillo, es un modelo sencillo de algo que es más complicado. Nos ayuda a ahorrar tiempo, nos ayuda a tomar decisiones, es una cosa muy conveniente. Ahora fíjate que aquí también puede haber un problema, porque supongamos que alguien viene y modifica la casa. Si a menos que modifiquen el plano, automáticamente ese plano queda obsoleto. Tiene que alguien venir y modificarlo, hacer la modificación también en el plano para que siga funcionando. Ahora, para ver un poco cómo esto luce con un modelo mental real, de cómo el modelo mental no se ajusta a la realidad, de cómo ajustarlo, imagínate de esa parte, esos modelos mentales que creamos
cuando aprendemos a conducir un vehículo, un carro. Todos empezamos a usar el volante, la palanca, los frenos, las señales de tránsito, ¿verdad? Y para muchas personas que nos criamos, digamos, que aprendimos a manejar en América, nos acostumbramos a manejar con el carro, con el volante en la mano izquierda del vehículo. Pero suponte que nos toca viajar a Europa o a otro país donde tienen el volante en el sentido contrario y se maneja por el otro lado de la vía. Entonces, fíjate, todos esos modelos mentales que utilizamos para manejar no nos van a servir. Bueno, nos pueden servir de cierta forma, pero tenemos que irlos ajustando porque ahora la realidad es diferente, ¿verdad? Entonces tal vez empezamos a manejar más despacio, o tal vez empezamos a ver cómo los demás manejan y nos tratamos de hacer un ajuste entre lo que ya sabemos y lo que es la realidad. Ahora, en este caso es evidente, ¿no? Porque si no lo haces, puedes tener un accidente, te pueden poner una multa, una infracción. Pero en el caso de los negocios a veces se hace más difícil saber cuando esos modelos no coinciden con la realidad. Y muchas veces nos damos golpes en los negocios y no nos damos cuenta que estamos usando un modelo mental que no cuadra. Y podemos comparar esto de los modelos mentales también como cuando jugamos un juego de mesa, como un juego de ajedrez. Si sabemos utilizar cada una de las piezas, ¿verdad? Tal vez al principio se nos hace un poco difícil, pero en la medida que vamos aprendiendo a utilizarla, podemos empezar a establecer una estrategia y empezar a jugar el juego con más fluidez hasta el punto donde empezamos a ganar y empezamos a disfrutar del juego. Ahora, para ganar en los negocios, hay ciertos principios que podemos aprender rápidamente para así enfocar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, haciendo lo que el negocio necesita para crecer y generar más ganancias consistentemente. Ahora, recuerda que te mencioné que íbamos a ver una fórmula en la cual está basado todo este programa que nos iba a ayudar a crecer el valor del mercado, que nos iba a llevar a llevar la mayor cantidad de clientes y en ese proceso generar riquezas. Bueno, presta mucha atención porque aquí vamos a entrar directo en materia. Esta fórmula que te voy a mencionar a continuación es la base de la metodología de negocios de Piensa 10X. Ahora, esta fórmula se basa en 6 partes. Y como te comenté, esto va a ser la base o el esquema a seguir del resto del programa, ¿ok? La primera parte, y vamos a verlo de una forma breve, es el valor. Cuando hablamos de valor nos referimos al valor que aportamos al mercado, ¿verdad? Al valor que le aportamos a nuestro cliente. Y en la medida que ese valor sea mayor, es mucho mejor para nuestra compañía, porque tenemos más estabilidad, ¿verdad? En la segunda parte es la gente. Es ese factor humano dentro de esta fórmula, que son todas las personas envueltas, los clientes, los empleados, los asociados, tú como líder, todas las personas envueltas que se necesitan para poder crear ese valor que estamos hablando. La tercera parte es el marketing, que son todas las actividades relativas a atraer la atención del mercado, atraer la atención de los clientes y convertirlas en ventas, convertirlas ya en oportunidades y cerrarlas, ¿verdad? La cuarta parte es la producción. La producción es la forma en que trabajamos para poder producir ese valor que acabamos de mencionar de una manera repetitiva, predecible y consistente, ¿no? De que nos pueda ayudar a tener un buen margen de ganancias. Ahora, el quinto es las finanzas. Y esto abarca cómo adquirir y administrar los recursos económicos que nuestro negocio genera o necesita para seguir creciendo. El último es el número 6, es el enfoque. Y el enfoque es donde ponemos nuestra atención para resolver los problemas que de por sí van a salir manejando un negocio. Y lo cual nos ayuda a mantener nuestro negocio creciendo al mismo tiempo que mantenemos un balance con nuestro estilo de vida. Ahora, si te imaginas, todas estas áreas son importantes y te puedes imaginar también qué tan difícil se hace cuando una de ellas está deficiente. Y también cómo esto afecta a nuestro negocio. Y por otro lado, si están muy fuertes, cómo nuestro negocio puede crecer rápidamente. A diario vamos a tener muchas oportunidades en el mundo de negocios. Y para poder tomar provecho de esas oportunidades necesitamos incorporar los modelos mentales necesarios en cada una de estas áreas que nos permitan ganar en los negocios. Ahora, el problema es que la mayoría de nosotros ya hemos estado desarrollando estos modelos mentales para manejar un negocio, y bien sea que están incompletos o bien sea que no han sido actualizados últimamente. Entonces esto crea un problema porque si tenemos modelos negocios obsoletos o nos está faltando alguna parte, esto realmente afecta a nuestro negocio. En muchos casos, estos modelos mentales se han creado de una forma intuitiva debido a las experiencias que has tenido en tu trabajo, o tal vez leyendo libros o viendo películas, o tal vez hablando con personas, con familiares, con amigos, y sin importar la relevancia o la validez de esa información, muchas veces esa información o esos modelos mentales forman parte de nuestro sistema de creencias que muchas veces se convierte en una limitación.
Y la peor parte es que muchas veces esto sucede sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Ahora, como la mayoría de las veces estamos enfocados en nuestro trabajo, en hacer muchas cosas y no nos damos el tiempo para actualizar estos modelos mentales, ahí es donde se crea el problema. Ahora, me alegra mucho que estés aquí porque en las próximas sesiones vamos a estar viendo con detalle cada una de estas partes de esta fórmula para poder tomar mejor provecho de las oportunidades que se nos presentan. Los modelos mentales son la clave para poder aprovechar las oportunidades.